Buenas noches, bienvenidos El Salvador. Una vez más es un placer más que enorme dar la bienvenida a todos ustedes a esta su casa para disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto que nos acompañen en Noche de Jueves, Noche de Análisis, con Dagoberto Gutiérrez y el doctor Oscar Godoy. Estaremos abordando, por supuesto, temática de actualidad. Vamos a valorar qué es lo que piensan nuestros invitados con relación a lo que acaba de suceder en los comicios electorales en Venezuela. ¿Cuál es el futuro del gobierno del presidente Maduro? ¿Cómo va a afectar a nuestro país? También abordaremos el tema de Argentina. Y es que Mauricio Macri ha asumido la presidencia de Argentina. La expresidenta no acudió ante los actos solemnes de toma de posesión. Conversaremos también sobre la ausencia en el Ministerio Público del fiscal general de la República. Parece que a los diputados ya se les hizo costumbre de no hacer lo que les corresponde. En segundos, señores, 8 en punto. Antes, permítanos saludar a quien gentilmente, noche tras noche, hace posible el primer segmento de su entrevista, como lo es Banco. Y bueno, señores, iniciamos saludando a nuestros invitados de esta noche. Arranco del lado ahora izquierdo, derecho a su pantalla. Doctor Oscar Godoy, un placer que nos acompañe. Buenas noches. Dagoberto Gutiérrez, también con gusto, le damos la bienvenida, señores, un placer. Un abrazo para todos y para todas. Cuídense mucho en estos días de mercado. Y tome agua. Siempre toma agua, que es una mercancía cara hoy. Perfecto. Señores, rápidamente los quiero aprovechar al máximo porque queremos saber cuáles son sus ponderaciones con relación a lo que acaba de acontecer en las pasadas elecciones del fin de semana en Venezuela. Para efectos de ilustración, le pido a producción que me ayude con relación a la siguiente nota que nos va a servir de punto de partido. Veamos. Por primera vez se cumplían los sondeos que favorecían a la oposición. La Mesa de la Unidad Democrática ganaba las elecciones y se quedaba a falta todavía de 22 diputados por asignar a uno de los 3/5 de la Asamblea. El país pedía un cambio, ese cambio comienza hoy. Logramos las elecciones, logramos ganar y vamos a lograr la libertad de todos los presos políticos. Tras más de 6 horas de espera, sobre la 1 de la madrugada hora venezolana, el Consejo Nacional Electoral hacía público los resultados. El partido MUT, en la modalidad nominal, 72 diputados y diputadas, en la modalidad listas, 27, para un total de 99. El gobierno se quedaba con 46 diputados. El presidente Maduro destacaba las dificultades que ha enfrentado, al tiempo que decía aceptaba la derrota con la moral y la ética del chavismo. A reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos. Esta es la segunda victoria para la oposición tras el referéndum consultivo de 2007 en 20 elecciones celebradas. Y bueno, con esta nota iniciamos y lo hago con el doctor Oscar Godoy. Caballero, yo quisiera que de pronto nos interpretaran qué es lo que ha sucedido en Venezuela y en alguna medida si tendrá algún tipo de impacto sobre nuestro país. Y se los planteo por qué. ¿Qué es lo que pueden hacer el partido de oposición con mayoría al interior de la Asamblea Legislativa de ese país, el Parlamento? Y es que no solamente vimos nosotros a la esposa de Leopoldo López que habla acerca de presos políticos, es decir, no estamos hablando de un indulto porque sabemos que eso lo hace el presidente mediante un listado o iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, pero sí la Asamblea Legislativa puede advertir, modificar o establecer una amnistía, eso hay que dejarlo muy claro. Puede de pronto no darle el presupuesto general de la nación al gobierno del presidente Nicolás Maduro, necesita préstamos, puede modificar decretos. Alba Petróleo, Petrocaribe puede tener incidencia, claro que sí. Es decir, ¿qué incidencia va a tener de esas elecciones El Salvador? Inicio con usted, por favor. Bueno, comencemos diciendo que el triunfo de la oposición venezolana es producto de una lucha consistente por varios lustros que ha dado frutos en esta victoria para ellos y en una derrota para el proyecto socialista de Maduro. Esto es producto no solo también de esta consistente lucha, de esta lucha persistente, sino que también de diferentes dinámicas políticas que estuvieron alrededor de todo este gran proyecto de la oposición. Una de ellas es la capacidad que tuvo la oposición de lograr un lobby internacional a favor de su causa
y contra la violación de derechos humanos para dirigentes políticos de la oposición, y un lobby internacional para lograr que las elecciones fueran limpias, que fueran transparentes, pese a la resistencia del régimen de rechazar cualquier proceso de observación que pudiera darle mayor credibilidad. Sin embargo, la acumulación de frustración en el pueblo permitió que esa frustración se convirtiera en voto, que el régimen pudiera ser permeado, porque miles y miles de votos que logró la oposición eran también un castigo dentro de las mismas trincheras del Partido Socialista de Venezuela. Este triunfo de la oposición, que también fue facilitado por esas dinámicas del mercado donde el ciudadano común no podía comprar papel higiénico, comida, pollo, huevos, que se convirtieron en votos, y esa guerra de mercado tan grande como fue la reducción gradual y sensible del precio del petróleo, que golpeaba directamente las finanzas para el mantenimiento del régimen. Esta acumulación también exacerbada por el irrespeto consistente a la violación a los derechos humanos fundamentales de los dirigentes, como el caso de Leopoldo López, como las prácticas de represión en la calle por parte de las autoridades venezolanas, dio este fruto que hoy se convierte en una mayoría calificada, en una mayoría que permitirá a la oposición comenzar la limpieza de todo aquello que podía distorsionar el funcionamiento normal del régimen, pero también permite iniciar un nuevo proyecto para Venezuela, ojalá que un proyecto basado en los principios y los parámetros de la democracia tal como la conocemos hoy en día. De eso se trata esta elección. Ok, antes de darle paso a don Dagoberto Gutiérrez, yo le hago una pregunta a doctor Godoy. ¿Qué es lo que sucedió? Porque nosotros hemos visto en alguna medida, y la pregunta extensiva para usted, ya voy con usted, caballero, porque vimos nosotros días antes al presidente Nicolás Maduro advertirle incluso a la derecha que se fuera acomodando a hacer oposición, que iban, si era necesario, a salir a las calles a defender el triunfo, que iban incluso a llamar a la Fuerza Armada como comandante general, pero después de los comicios electorales sale el presidente Maduro, como ya lo escuchábamos, reconociendo que la democracia había ganado. Es decir, hay presiones internacionales o en alguna medida, como nosotros vimos en noticieros internacionales, que Estados Unidos trasladó un portaavión a costas de Venezuela que en alguna medida le trasladaba un mensaje diciéndole, estamos observando. Sí, es parte de esas dinámicas de presión sutil, ¿verdad? Por un lado, las capturas recientes de gente vinculada al régimen que estaba involucrada en asuntos del narcotráfico y en lavados de dinero, era una energía adversa al proyecto de Maduro. También la resistencia de Maduro a recibir observación internacional, eso hizo que la presión internacional se incrementara. La sugerencia fuerte que daba el portaaviones George Washington en aguas del Caribe también daba un mensaje, ¿verdad?, de que habían fuerzas externas que no podrían eventualmente permitir que se vulnerara el derecho y la voluntad popular en Venezuela que se expresara en las urnas. Además, la información suficiente en términos de inteligencia que recibía el estamento militar de que la derrota del régimen iba a ser fuerte, que por lo tanto querer resistirla e intentar un fraude podría crear un caos de calle, podría crear una situación que podría ser irreversible e indetenible, y entonces la Fuerza Armada podría estar tentada a usar la represión de una manera contundente, y eso no cabía en el espectro político regional ni en el espectro político internacional. La Fuerza Armada hizo un giro pragmático, entendiendo que esta puede ser una posibilidad de salir un poco limpio de esta transición. ¿Por qué? Porque si se entiende bien la derrota, el régimen tiene dos opciones: o incrementa la dureza desde lo que tiene, es decir, desde su fiscalía, desde las instituciones de Corte de Justicia, desde el mismo órgano ejecutivo, quizá ya no con la Fuerza Armada, o hace el giro pragmático y se repliega sutilmente en una transición facilitada por el voto popular. Ok, don Dagoberto Gutiérrez, voy con usted. Señor, ya le di oportunidad, ya le di chance que comiera su semita y agarrara fuerza. Voy con usted. Muchas gracias. ¿Cuál es su análisis de lo que sucedió en Venezuela, don Dagoberto? Antes de tocar suelo salvadoreño,
que va a hacer otro análisis. ¿Qué sucedió en Venezuela para usted? Bueno. Un saludo a Unice y a Mónica de la agencia del Scotiabank en Metrocentro. Cuídense mucho. Un saludo a doña Rosita Mélida, allí en la cumbre de La Palma, un lugar frío. Protéjase bien de ese frío, doña Rosita. Big Vaporupo por aquí, por cualquier catarro que irrumpa. Hacemos un llamado a todos los patriotas salvadoreños interesados en asegurar una salida democrática a la crisis del país. Gente diferente tenemos que concertar en nuestro país. No es necesario que estemos de acuerdo en todo. Es necesario que estemos de acuerdo en los aspectos políticos fundamentales. Aspectos políticos, no necesariamente ideológicos. En una especie de programa mínimo. Diferentes, pero concertados. En un programa que contenga puntos fundamentales. Es un llamado urgente. Ahora bien, los acontecimientos de Venezuela constituyen una escuela política para todos nosotros. Los procesos políticos que se desarrollan en Venezuela, en Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil, pueden englobarse en un solo nombre: procesos progresistas. Procesos progresistas. En ninguno de ellos hay socialismo. En todos hay capitalismo. En todos. Se trata del capitalismo. Pero con una serie de aspectos que los caracterizan. Primero, defensa de los recursos naturales. Segundo, elaboración de una política económica independiente, zafado del modelo económico neoliberal. Tercero, la construcción de una política exterior independiente en donde se busca los amigos y los enemigos que convengan al país. Cuarto, la concesión a la gente de ventajas importantes en temas como la salud, como la educación, como la investigación científica, que como se trata de lugares así como en nuestro país, en donde nunca, jamás de los jamases se ha atendido eso, cuando la gente es medianamente atendida, a ese proceso se le llama revolución, una verdadera revolución, aunque no lo sea. Aunque no lo sea, se trata de regímenes progresistas. Esto generó un enfrentamiento. Ojo, los factores decisivos que determinaron ese resultado no dependen totalmente de los Estados Unidos. No es Estados Unidos el que ha hecho eso. Claro que ha influido, pero lo decisivo se ha desarrollado y desatado a partir del propio proceso político venezolano. Y lo que está planteado es la radicalización de ese proceso progresista. O avanza ese proceso o se agota. Ese es el punto. Entender las modalidades de esa radicalización, este es el punto. Ahora bien, la cúpula del movimiento chavista en Venezuela también entenderá que se necesita una mirada aguda, profunda hacia sus propias filas. Porque la gente que ha votado más en contra de algo, en contra de alguien, que a favor de algo y de alguien. Porque la oposición en realidad no presentó ningún programa, ningún proyecto. Y sin embargo obtuvieron una victoria esplendorosa. Es decir, que lo fundamental no es el voto a favor de un proyecto diferente. No, a ciencia cierta, ni eso se sabe. Por eso es que hay en esa votación
un mensaje claro y clave para la gente que esté en la cabecera. Viene un ejercicio fundamental, un gobierno en donde el Ejecutivo está en manos de una filosofía y en donde la Asamblea Legislativa está en manos de otra filosofía. Es un juego fino en donde nadie debe equivocarse. Lo mejor que puede ocurrir para el proceso revolucionario es que la naturaleza de esas fuerzas de muchos colores que han llegado rápidamente muestre cada uno sus colores. Pero para eso el chavismo ha de mantener su cohesión, sus filas unidas y su examen hacia adentro. Cuidado con echarle la culpa y la responsabilidad exclusivamente a factores externos. Ellos han hecho su guerra, pero eso no es lo decisivo. Tienen derecho a hacerla, pero uno no tiene derecho a equivocarse mucho. Ok. Don Dago, me piden una pausa, regreso con usted, porque todavía tenemos mucho más que hablar y por supuesto vamos a ir poco a poco ingresando a los diferentes tópicos ya planteados. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, don Dagoberto Gutiérrez. En el pasado vimos nosotros acusaciones de la oposición en Venezuela sobre ciertas purgas que se estaban dando al interior del Parlamento. ¿Podemos esperar lo mismo de la oposición? Y esta pregunta se la planteo en base a la noticia que todos hemos conocido de que el presidente Nicolás Maduro en alguna medida está haciendo cambios al interior del gabinete. Recordemos que los juicios políticos al interior de la Asamblea se pueden dar, más aún cuando prácticamente estamos a muy poco tiempo de un referéndum en Venezuela. En estos tiempos es necesario afinar y profundizar la reflexión. Esta no puede ni debe hacerse a partir de cosas que se ven, cosas que se huelen, sino que el fondo de la reflexión ha de recoger precisamente lo que no se mira. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela? Es una guerra, especie de guerra, parte de la guerra planetaria, en donde un mercado poderoso necesita borrar líneas estatales para abrirle paso al control sobre recursos naturales. Los acontecimientos de Venezuela exigen a las fuerzas que se están enfrentando una cabeza fina, muy fina. Para las fuerzas revolucionarias es conveniente y muy necesario que esa oposición desate rápidamente la guerra contra el gobierno. En la medida en que eso ocurra, esa oposición pierde. Es más, hasta es necesario estimular eso, porque la clave no es eso. La clave es la solución de los problemas de la gente que determinó ese tipo de votación. El desbalance entre el interés material afectado por los precios del petróleo y la conciencia. En el momento en que esa oposición ponga su énfasis en el ataque al gobierno y el gobierno tenga tiempo y condiciones para avanzar en la solución de los problemas de la gente y con la gente que reconstruya los niveles útiles de comunicación con la gente, esa oposición es derrotada. Miren la fineza de la lucha en el nivel que ha entrado. Ok. Doctor Godoy, como estamos hablando de que existe una simbiosis entre lo que sucede en el cono sur, en Centroamérica, en los países del norte, en alguna medida hemos visto nosotros que este día asume Mauricio Macri la presidencia de la Argentina, de la República de la Argentina.
Hemos visto nosotros a una presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sentado en el banquillo de los acusados. El ex presidente de Brasil, Lula da Silva, señala en algún momento que existe una persecución política. ¿Qué es lo que sucedió este día en Argentina? A continuación, se lo presentamos. Es quizás la imagen que quería evitar el kirchnerismo, que durante sus 12 años de gobierno logró hacer de los símbolos nacionales su bandera. Allí, en la Casa Rosada, Mauricio Macri ha recibido la banda presidencial y el bastón de mando, de manos no de su predecesora por una rocambolesca falta de acuerdo sobre dónde realizar el traspaso, sino de un senador convertido por orden judicial en presidente interino durante 12 horas. Miren que no puedo hablar mucho porque a las 12 me convierto en calabaza. Los Kirchner optaron en su día por realizar todos los actos protocolarios, no siempre de forma ortodoxa, en un mismo lugar en el Congreso. Yo, Mauricio Macri. En la Asamblea Legislativa ha jurado el cargo y pronunciado su discurso de investidura sin grandes precisiones y asumiendo retos de largo recorrido, como el de combatir la pobreza, la corrupción y el narcotráfico en esta visión nueva, ha dicho, de la política. Esconder y mentir sobre nuestra realidad es una práctica que nos ha hecho mucho daño. Baño de multitudes del nuevo presidente como el que anoche se dio en la Plaza de Mayo la ya expresidenta. Mientras nos enroscamos en cuestiones de si la banda o el bastón, mientras tanto nos siguen pasando elefantes por atrás. Pero también quiso agradecer. Gracias por tanta felicidad. Hoy, mientras Mauricio Macri recibía a los mandatarios extranjeros, ella emprendía rumbo al sur diciendo adiós a una forma muy personal de ejercer el poder. Y bueno, esta nota nos sirve de punto de partida. Doctor Godoy, el ex Pope, dirigente del cuadro Boca Junior de la Argentina, salta de la Bombonera a la Casa Rosada. Vimos nosotros días previos donde el señor Mauricio Macri trató en alguna medida de emular una transición que en otros países se ha dado luego de 20 minutos de mantener una conversación con la presidenta o la expresidenta de la Argentina, la señora Kirchner. Dijo, esos 20 minutos no sirvieron de nada. ¿Cuál es el futuro de la Argentina? Bueno, comienza un proceso largo que va a requerir mucha observación. En primer lugar, porque lo que ocurre en Argentina no está desconectado de lo que ocurre en todo el Cono Sur. Estamos viendo cómo la Primavera Roja se está desmoronando, cómo la Primavera Roja se está vaciando para mostrarse como una historia dentro de poco. Me llama la atención las frases que dice la expresidenta Cristina. Gracias por tanta felicidad. Es interesante el significado de esa expresión, porque no cabe duda que quienes ocupan la primera magistratura del poder formal pasan a estados de felicidad inimaginables para el ciudadano común. Pero en todo caso se trata de una transición que va a requerir mucho esfuerzo por parte del proyecto de Macri. Lo primero es restablecer el formato tradicional de democracia occidental, que es lo que persigue el sistema internacional, restablecer el modelo de mercado en base a la concepción liberal o neoliberal, como siempre plantean esos modelos de democracia, y comenzar a hilvanar un tejido nuevo en la sociedad que permita un renacer en Argentina después de esta larga aventura que podría pensarse que iba a quedar para siempre. Similar a lo que ocurre en Venezuela, donde hemos visto que el resultado electoral pasado abre la puerta a la posibilidad de crear un nuevo proyecto, pero a la vez comienza la fase de desmontaje del régimen de Maduro, y la crisis también en Brasil, que en alguna forma está conectada porque hay lazos consistentes respecto a proyectos políticos y a visiones de una hegemonía alterna que se plantearon desde hace 10, 8 años en esa zona. Eso es lo que vamos a comenzar a ver, no sin los riesgos que esto plantea. En el caso de Venezuela, la oposición se va a enfrentar
a algunos riesgos que si no se controlan pueden hacer mucho daño. En primer lugar, pronto iniciará la carrera presidencial. ¿Quiénes serán los candidatos? Cuando hay 3 cabezas visibles, Leopoldo López, por ejemplo, Enrique Capriles, la esposa de Leopoldo, que también ha tenido una exposición electoral muy fuerte, y eso puede crear una tensión que hay que saber controlar. ¿No ve usted a Corina Machado? Puede ser también. Por eso digo que va a haber una tensión que habrá que saberla manejar. Cada quien tendrá su tiempo, cada quien tendrá su oportunidad. Algunos ya tuvieron su tiempo. Haber llegado hasta esta victoria electoral pudo haber sido el tiempo de algunos. En el caso de Argentina, de eso se trata también, de asumir el compromiso de la causa popular, replantearse el modelo y crear las barreras que permitan hacer esas disuasiones políticas que toda esa zona va a requerir. Ok. Don Dagoberto, antes de irme a una pausa, también yo quisiera que usted me aborde el tema de lo que acabamos de ver y acaba de suceder este día en la Argentina. Hemos visto que en algún momento los astros se alinearon en el pasado de apoyo hacia Venezuela, pero vemos los resultados de Venezuela, vemos en algún momento que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, está enfrentando hoy por hoy cargos puntualmente de acusaciones que en algún momento podrían despojarla de esa investidura que es precisamente la presidencia de ese país del cono sur. Pero adicionalmente vemos lo que sucede en Argentina. ¿Podría en algún momento tener esto eco en nuestro país? ¿Cómo no? La pregunta tiene 2 grandes bloques. 1, la naturaleza de los acontecimientos en el sur, y 2, un nexo previsible entre esos acontecimientos y nuestro país. Un rasgo de esas figuras progresistas es que forman parte del BRIC, es decir, de una alianza entre Rusia, China, Brasil, Sudáfrica, la India, que expresan la vía hacia un mundo multipolar, enfrentado a la filosofía estadounidense y de la Unión Europea a un mundo unipolar. Ojo, la Tercera Guerra Mundial, que ya está funcionando en el planeta, gira alrededor justamente de este tema. Ahora bien, ¿qué ocurre en Argentina? Se trata de un grupo, un bloque de la burguesía del departamento de Santa Cruz. Poderoso, extenso, poco poblado, que forma parte del movimiento peronista. Vea la diferencia entre los procesos. Ese bloque peronista que caracteriza lo que se llama kirchnerismo, a su vez expresa una política económica antineoliberal y enfrentado a las grandes maquinarias buitres financieras. Fue Kirchner el que dijo en un determinado momento: no pagamos la deuda. Esta deuda la había armado Menem, acordémonos, también peronista. Y ahí hubo el choque. Ese movimiento está sano, ese movimiento está fuerte. Si Macri intenta llegar y desmontar las ventajas que ese gobierno le dio a la gente, tendrá problemas. Ahora, en el acto de ayer, en donde más de 300,000 personas despidieron a Cristina en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, se estableció la fortaleza del movimiento de resistencia y el papel de cabecera que va a tener Cristina en todo eso. Un abrazo, Cristina, y un abrazo a toda la gente del movimiento kirchnerista. Allí viene una confrontación diferente a la de Venezuela y diferente a la de Brasil, que es otra historia. Ese proceso contra Dilma se definirá hasta dentro de 7 meses, iniciado el otro año, por todo el procedimiento que ahí viene.
Ok, señores, otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias por su preferencia. Queremos saludar, señores, como todas las noches, a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá lo tenemos. Y a usted también, porque por supuesto, también usted con sus correos, comentarios, preguntas hacia nuestros invitados es parte también de esta su entrevista. Nos trasladamos para darle una breve lectura, una gran cantidad de participación como todas las noches. José Luis Martínez, muchísimas gracias por su comentario. Que el gobierno sepa leer los resultados. Más abajo vemos a doña Reina Romero. La ventaja de los procesos progresistas es que forman parte de una alianza junto a Rusia, China, Brasil, Sudáfrica y la India. Más abajo, Soraya Alemán. El problema de los salvadoreños es que no entendemos que somos ignorantes de doctrinas políticas. Al final, no estudiamos. Samuel Salazar, muchísimas gracias, Samuel, por su participación. Seguimos con Moisés Rivera y dice: en un régimen o dictadura el socialismo del siglo XXI puede ganar la oposición y de manera contundente, pregunta Gabriel Corbera. Pregunta: ¿y los de la corrupción, peculado, asesinato, hurto, extorsión, etcétera, todos estos delitos? María Teresa Mateu. Muchísimas gracias, doña María Teresa. El pueblo le dobló el brazo a la dictadura. Vergüenza al final lo que les debería de dar. Parte de la participación que nosotros tenemos, nos incorporamos, y hay un amigo televidente, doctor Godoy, inicio con usted en este segmento, que pregunta: ¿y los diputados de nuestro país cuándo van a entender que tienen que hacer bien las cosas? ¿Por qué no eligen al fiscal general de la República? Voy con usted. Bueno, yo decía en una entrevista un día de estos que si Arena permitiera el voto libre de sus diputados, quizá ya tuviéramos fiscal, porque hay la acumulación suficiente para que eso se hubiera resuelto hace unos 8 o 10 días. La trampa en que está Arena es que al querer lograr un voto como bloque de partido, está facilitando el aparecimiento de una pugna interna que puede no tener sentido para futuros procesos electorales y que pueda facilitarle al FMLN una posición cómoda si el debate interno entre los grupos emergentes en Arena y los grupos tradicionales no se controla. Se habla en diferentes círculos de que Arena puede estar dando muestras de una crisis de hegemonía a partir de la resistencia del bloque de diputados jóvenes que podrían estar desafiando la autoridad del partido y poniendo en riesgo cualquier estrategia de negociación que el partido institucionalmente tenga. Yo no sé si es cierto que hay disidentes en Arena en este momento, como me lo comentaban hoy en una reunión por la mañana, y de que los jóvenes pueden ser quienes pongan en jaque a los tradicionales que dirigen el partido. Lo que sí veo es que hay opinión disidente, pero no es una opinión disidente bajo argumentos sólidos, sino más bien es una resistencia que busca protagonismo y busca confundir una cosa que a veces no queda clara. A veces algunas personas entre los partidos no comprenden que lo que se les dan son candidaturas. Ellos creen que les han dado el partido. Y esa situación interna de Arena, si no se controla, podría dar al traste con cualquier estrategia electoral. No hay que perder de vista que en el 2018 hay elecciones para alcaldes y diputados y que en el 2019 hay elecciones para presidente y vicepresidente de la República. La pregunta es: ¿hay conatos de disidencia en Arena? ¿Hay crisis de hegemonía? ¿Hay resistencia de financistas que apoyaron candidaturas jóvenes? No sé nada de eso, solo lo pregunto. Perfecto. Doctor Don Dago, voy con usted. El mismo tema, elección del fiscal, ¿qué pasa? Conviene hacerse una pregunta. ¿A quién pertenece el fiscal? ¿Quién es el dueño del fiscal? El dueño del fiscal es el partido que dio sus votos para llevarlo al cargo. No olvidemos
que los partidos políticos son los dueños del aparato del Estado, de todo el aparato del Estado. Muy bien. ¿Y cuál es el problema hoy? ¿Por qué no se elige fiscal? Uno, porque entre los partidos políticos que son los dueños de estos funcionarios, no hay acuerdo. Hay el más total desacuerdo. E incluso en las propias filas de un mismo partido hay desacuerdo. Segunda razón, porque en cada partido hay desfase entre la negociación necesaria para resolver este tema y los negocios que están en juego. En este momento, elegir un fiscal es un tema de negocios y no de negociación. Pero todos sabemos que los negocios son más difíciles que las negociaciones, porque o ganás o perder. Tercera razón es que en esta coyuntura hay ausencia total de armonía entre una persona adecuada y una persona idónea. Una persona idónea es la que tiene condiciones para el cumplimiento y la observancia de las condiciones establecidas en el artículo 193. Pero es que no se trata para los partidos de una persona idónea. Es que una persona idónea puede ser peligrosa. Imagínate qué peligroso sería un fiscal independiente y un fiscal honesto y un fiscal que decida cumplir con lo que dice el artículo 193. Ese es un fiscal muy peligroso. ¿Para quién? Para los dueños del fiscal, es decir, para los partidos políticos que lo eligen. Por eso, el problema es un fiscal idóneo, no, sino un fiscal adecuado. Hay un desfase entre estos dos aspectos. Y finalmente, no se elige el fiscal porque no hay correlación de fuerzas que determine un agrupamiento poderoso que imponga su fuerza y que establezca quién es el fiscal. Ok. Doctor Godoy, ¿usted quería agregar algo? Sí, yo quería agregar que tanto Arena como el FMLN deben acelerar la elección del fiscal o la reelección si lo consideran conveniente. Lo importante es tomar en cuenta que el país no puede estar sin fiscal por las consecuencias que esto tiene en la representación de los intereses del Estado y la sociedad y fundamentalmente en la lucha contra el crimen. Por su parte, Arena no debe perder de vista su constitución de alianza que tiene las posibilidades de avanzar electoralmente y debería aprovechar esto como una oportunidad de trabajar como partido abierto y dejar que sus diputados voten a su conciencia. Ok, pausa, volvemos. Entrevista 8 en punto, don Dagoberto, ya no tengo tiempo, don Manuel Díaz. Le manda felicitaciones, favor felicitar a Lupito, cumpleaños el 12 y su ahijado, reverendo Martín. Usted es el... Correcto, muchas gracias. En verdad cuesta cumplir 40 años, pero les agradezco el saludo. Sí. Cuídense mucho. Doctor Godoy, un placer, gusto. Nos vemos. Cuídese. Señores, un gusto. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 10 de diciembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pase muy buenas noches, será hasta mañana. Y una vez más, que el Señor los bendiga a todos.